DJP, Ingeniería Electromecánica, presenta. En CETX, Jaime Restrepo Vázquez está atizando el fuego. Los resultados de la encuesta de Inbamer, publicada en las últimas horas, muestran que el gobierno Petro está en una profunda crisis de credibilidad y carece del apoyo ciudadano. De hecho, los datos revelan que los colombianos sienten que el país está a la deriva. La encuesta es clara. Para la mayoría, las cosas van mal en Colombia. El 66% de los encuestados cree que Colombia va por mal camino, mientras que solo el 30% de selenitas, porque ni viven ni sienten lo que está pasando en Colombia, consideran que vamos por buen camino. ¿Por qué hablamos de selenitas? Bueno, porque a pesar de las preocupaciones que sienten, siguen apostándole al timonel de las agendas privadas. La encuesta revela también que hay tres problemas que resultan graves para los colombianos: inseguridad, desempleo y economía y corrupción. Específicamente, casi 8 de cada 10 encuestados señaló alguno de estos problemas como la prioridad. Este dato no es menor, pues son tres problemáticas que debe enfrentar el gobierno. Y si son reconocidos como los más graves, quiere decir que Petro y su equipo están haciendo mal la tarea. Además, resulta llamativo que el problema más grave es el de la inseguridad, siendo un asunto que es de responsabilidad y competencia exclusiva del gobierno central a través de las Fuerzas Armadas, de la inteligencia y de la aplicación de la fuerza coercitiva del Estado. Así las cosas, no lo está haciendo bien tampoco en el tema de seguridad. Digámoslo de forma más simple, los colombianos se sienten inseguros, ya sea por las amenazas narcoterroristas, por los reclutamientos forzados, por el bloqueo de carreteras que impiden la llegada de productos y sobre todo por la connivencia gubernamental con los criminales. Sin embargo, hay un gráfico que deja muy mal parado al presidente y a su equipo. A la pregunta, ¿considera que X situación está mejorando o empeorando?, el resultado es que en todos los ítems los encuestados respondieron que está empeorando. No miremos el gráfico de arriba a abajo, sino al revés. Encontramos que el 83% cree que está empeorando la corrupción. El 84% considera que está empeorando la inseguridad y el 76% cree que empeora el problema de la guerrilla. Además, casi el 81% asegura que está empeorando el costo de vida y el 74% percibe que empeora el desempleo. Otro dato relevante es que casi el 71% siente que está empeorando la calidad y la cobertura en materia de salud. Un gráfico como este deja en evidencia una profunda crisis en todos los temas que les importan a los ciudadanos: seguridad, empleo, poder adquisitivo, inmigrantes y salud, entre muchos otros. Que las barras rojas, las que muestran que empeoran las cosas, sean más grandes que las azules en todos los ítems, revelan una crisis enorme de credibilidad y de gestión gubernamental. El país carece de rumbo y, peor aún, está muy mal dirigido. Por ejemplo, el asunto del poder adquisitivo resulta alarmante. El gráfico muestra un enorme desconsuelo, una enorme preocupación de la gente en materia de manejo económico y fiscal. 8 de cada 10 colombianos creen que los precios van a aumentar. Inflación, decisión del gobierno. Y el 77% considera
que los ingresos le alcanzarán para comprar menos cosas que el año pasado. De otro lado, hay temas que han sido bandera política de Gustavo Petro, como la tal paz total. El resultado de estas preguntas demuestra la desconfianza que sienten los colombianos por el programa de impunidad presentado por Petro como la panacea para lograr la anhelada paz. De hecho, el 63% cree que ese proyecto va por mal camino. ¿Y por qué lo creen? La misma encuesta lo responde. Por dos razones fundamentales. Porque la política de paz total hace sentir más inseguros a los colombianos. Y peor aún, porque una mayoría, casi 8 de cada 10 encuestados, considera que el Estado y las Fuerzas Armadas han perdido el control territorial en Colombia. Esta no es una situación que pueda solucionar el ciudadano de a pie. De hecho, el control territorial, la seguridad y la tranquilidad son responsabilidades exclusivas del gobierno y del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República. Pero hay más en este asunto de la paz total. Como los colombianos perciben un incremento en el accionar terrorista del ELN, a pesar de que la mayoría está en desacuerdo con las negociaciones, un porcentaje importante se aferra a la esperanza de la paz con esos bandidos. Aunque todavía hay una ingenua generosidad con el ELN, la gente no está dispuesta a que se negocie con otros grupos narcoterroristas. Casi el 60% de los encuestados está en desacuerdo. Además, parece que el abrazo de Petro con Mancuso no le cayó bien a la ciudadanía. El 84% afirmó estar en desacuerdo con nombrar gestores de paz a paramilitares y criminales condenados por delitos graves. Esto significa que la intención de Petro de premiar a narcoparamilitares, criminales, narcotraficantes y terroristas con impunidad es rechazado de forma contundente por la mayoría de colombianos. Para completar, 6 de cada 10 ciudadanos creen que Colombia está muy cerca de volver a la violencia vivida en el pasado. 1998 a 2002, por ejemplo. Esto es, en plata blanca, un fracaso absoluto para Gustavo Petro y su connivencia con lo peor de los violentos que ha parido la sociedad colombiana. Otro dato relevante de la encuesta es que viene creciendo el número de ciudadanos que cree que con los violentos no hay que negociar, sino derrotarlos militarmente. De igual forma, también subió el porcentaje de ciudadanos que cree que las Fuerzas Armadas sí están en capacidad de derrotar militarmente a la guerrilla. El resultado es que casi el 65% considera que es una solución posible. Y no son guerreristas, como podrían decirlo los seguidores de Gustavo Petro. Es gente desesperada por la inseguridad, por el reclutamiento forzado, por la inactividad del Estado frente a los elementos violentos que cada día abarcan más y más territorio en Colombia. El tema de la inseguridad es tan grave y este 65% demuestra que lo que pasa en las calles, en las ciudades, con la tal paloterapia, es consecuencia de la ausencia del Estado y de la falta de garantías para cuidar y responder por la seguridad de los ciudadanos. La anterior respuesta es un mensaje angustiante que envía a la ciudadanía, pues si las Fuerzas Armadas son capaces de derrotar a los violentos, el gobierno debería dejar de jugar a los ceses al fuego y concentrarse en cumplir con la misión institucional de garantizar la seguridad de la gente. Es evidente que los ciudadanos están hasta las narices de la violencia, la incertidumbre y el caos que ha generado Gustavo Petro. Además del mensaje sobre permitir el accionar de las Fuerzas Armadas, la encuesta muestra que la gente está harta de las petrorreformas.
La mayoría, el 60%, está en contra de las reformas de Petro. Y ojo con esto, la desinstitucionalización que ha promovido el gobierno con el soborno a los congresistas deja muy mal parado al legislativo colombiano. De hecho, casi 8 de cada 10 colombianos no se sienten representados por el Congreso de la República, lo que implica que existe una profunda desconfianza en esa institución. Y los congresistas siguen vendidos al mejor postor de cualquier gobierno, no solo de este, sino de todos los anteriores. Otro dato relevante es que la mayoría de colombianos, casi 7 de cada 10, considera que ha sido desacertada la relación de Petro con el Congreso. Esto significa un semáforo en rojo, un cuestionamiento ético y moral a Petro y a los congresistas vendidos. Por donde uno lo mire, Gustavo Petro perdió el año. Sus políticas absurdas, sus cantos de sirena, sus intentos de ser un líder intergaláctico mientras el rancho en su propia parroquia arde, además de las relaciones de chantaje y extorsión con el Congreso y el manejo de los temas relevantes, están haciendo agua. La encuesta de Inbamer es clara. Petro es percibido como un pésimo presidente. No está atendiendo las verdaderas necesidades de la gente y sus delirios están llevando al país al abismo. ¿Y todavía hay gente que lo defiende? ¿En qué país vivirán? DJP. Ingeniería electromecánica. Especialistas en mantenimiento preventivo y correctivo de ascensores, instalación de controles de acceso para su residencia o empresa, e instalación y modernización de todo tipo de puertas vehiculares y peatonales. CTX Colombia, una videorevista de Medellín, por Medellín y para Medellín. CTX, la contundencia de los hechos.